Buenas tardes, amigos y amigas. Se encuentran ustedes en este programa que se llama Canarias Calidad de Vida. Recuerden que mi objetivo es intentar traer a los mejores especialistas del país para que ustedes estén muy bien informados sobre temas de salud. Habíamos tocado temas que eran muy interesantes y ya nos tocaba el mundo de la cardiología. Y cómo no, pues elegir a uno de los mejores no ha sido nada difícil. Un doctor que está muy bien informado en todo lo que tiene que ver con este órgano tan importante que es el corazón. Vamos a hablar, primero lo voy a presentar, a don Ignacio Coello, doctor en medicina adjunto al servicio de cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y como digo, una persona que deben de ustedes escuchar porque vamos a hacer un recorrido por estas patologías que pueden pasar en nuestro corazón y que en muchísimas de las ocasiones podemos hacer incluso prevención. Me gustaría sobre todo que sepan que yo he pactado con el doctor Coello hacer una serie de preguntas que son importantes, que son las más importantes, para que ustedes no se pierdan, para que estén muy bien informados. Yo creo que puede ser un programa de pedagogía en el mundo de la cardiología. Fíjense ustedes que el título que el doctor Coello ha propuesto y que me parece muy interesante es El corazón, el órgano de la vida, un motor incansable. Vamos a ver cómo desarrollamos esto, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor manera de cuidarlo es conocerlo. Y la primera pregunta que yo le haría antes que nada, buenas tardes, don Ignacio Coello. Buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por su amabilidad de querer informarnos y formarnos sobre el mundo del corazón. ¿Cómo trabaja el corazón, doctor Coello? Si le parece, empezamos por ahí. Pues el corazón está trabajando desde las primeras semanas de vida, es decir, desde que pocas semanas después de la concepción, ya el corazón dentro del vientre materno está funcionando, se desarrolla. En ese periodo pudieran aparecer una serie de enfermedades, por lo cual es importante el tener una serie de controles en el embarazo, evitar tomar ciertos medicamentos, evitar factores de riesgo como el tabaco, que puede producir una disminución de peso del bebé. Y afortunadamente hoy día tenemos técnicas que nos favorecen el ver el corazón dentro de la matriz de la madre y poder diagnosticar problemas antes incluso del nacimiento. Una vez que nacemos, ese corazón es un órgano que bombea 5 litros de sangre por minuto en situaciones de reposo. En situaciones de esfuerzo, de ejercicio, de estrés, puede llegar a bombear hasta 25 litros de sangre. Estamos hablando de un órgano que es capaz de aumentar la frecuencia cardíaca, que es capaz de reducirla, que es capaz de adaptarse a una tensión arterial alta o baja. Es un órgano que no para de latir y de trabajar durante el día, la tarde, la noche, las 24 horas del día, días laborales, días festivos. Es un órgano realmente incansable. Y es un órgano que si lo cuidamos bien y adecuadamente, y en ese sentido me alegro mucho del programa que se te ha ocurrido hacer sobre qué es el corazón y cómo prevenir sus problemas, podemos llegar a que dure perfectamente 100 años. Siempre hablamos de la prevención primaria, la que podemos hacer las propias personas, ¿verdad? Porque a través de la prevención y con los tiempos que corren además es fundamental intentar ser responsable de la salud. La siguiente pregunta que yo le voy a hacer al doctor Coello y que me parece extraordinaria y además yo creo que tiene que ver mucho con la prevención. Doctor Coello, ¿podemos evitar que se enferme el corazón? Pues sí, podemos evitar que se enferme el corazón y esta yo creo que es una de las razones interesantes de que escuchemos este programa, que realmente es una lección de cardiología y podemos evitarlo conociendo cómo trabaja y conociendo qué cosas puede hacer que se enferme. Y hay una serie de factores que nosotros llamamos factores de riesgo cardiovascular que pueden incidir en las arterias que nutren el corazón o pueden incidir sobre la bomba, la forma en la que el corazón se llena y se contrae, que puede producir arritmias o que puede hacer que el corazón fracase en su funcionamiento. Y esos factores de riesgo, unos van inherentes a nosotros, como es la edad, como es el sexo o como es la genética, no los podemos cambiar, pero estando informados acerca de esos factores, claramente podemos protegernos más. Y otros factores que son modificables, es decir, que los tenemos porque nos da la gana, son factores de riesgo que yo llamo a la carta, que los podríamos quitar tranquilamente en poco tiempo y modularlos o controlarlos perfectamente, como es el consumo de tabaco, como es el sedentarismo, como es el mal control del estrés y las emociones, como es tener cifras de tensión arterial altas, mal controladas, como es tener problemas de colesterol alto, como es tener un problema de
de esa enfermedad tan dulce pero de consecuencias tan amargas como es la diabetes, es decir, niveles de glucosa altas en sangre que podríamos controlar perfectamente. A la vez es raro que un paciente con un problema del corazón tenga un solo factor de riesgo. Normalmente cuando una persona es sedentaria pues suele tener más tendencia a problemas de colesterol, a problemas de diabetes. Cuando una persona es fumadora suele ser más sedentaria, etcétera. Pues conocer esos factores de riesgo y darnos cuenta de que hay estudios tremendamente serios que demuestran la relación causa-efecto entre esos factores de riesgo y la enfermedad cardíaca es fundamental porque los podemos detectar, los podemos tratar, los podemos prevenir y los podemos eliminar de nuestra vida. Hace tiempo tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Coello y dijo una frase que no sé si él hoy evidentemente volverá a nombrar, pero tiene que ver con la pregunta que voy a hacer ahora. Entrevistando al doctor Coello me dijo, vivimos lo que viven nuestras arterias, no es una frase baladí, ¿verdad? Y por tanto muchas veces nos preocupamos por la arteriosclerosis. Vamos a ver qué nos dice el doctor Coello sobre este tema. ¿Vivimos lo que viven nuestras arterias? ¿Eso se sigue manteniendo, doctor Coello? Absolutamente, vivimos lo que duran nuestras arterias porque son los órganos que transmiten y que llevan la sangre a todos los tejidos una vez que el corazón la bombea. A través de nuestras arterias llega la sangre de una manera correcta a nuestro cerebro, a nuestros pulmones, a nuestros riñones, a nuestro aparato digestivo, a nuestra musculatura que hace que cuando estemos haciendo ejercicio pues el músculo gaste más oxígeno, nos cansemos menos y nos adaptemos mejor al ejercicio. Y desgraciadamente hay una enfermedad que se llama arteriosclerosis, que es un endurecimiento de las paredes del corazón, un engrosamiento progresivo de las paredes de las arterias y que hace que paulatinamente la sangre vaya llegando peor a los órganos y a los tejidos, se van formando placas de grasa que en un momento determinado se pueden romper y como ya decía hace años un famoso médico, vivimos con arteriosclerosis, vivimos con arterias que se endurecen, pero morimos desgraciadamente con una arteria que se obstruye, morimos de trombosis. Y la arteriosclerosis no es otra cosa sino una situación en la que la sangre no llega adecuadamente a los tejidos, igual que una cañería que no lleva el agua adecuadamente a una finca y se secaría todas las plantas o todos los frutos que haya en ese sitio, pues el que no llegue la sangre adecuadamente a los tejidos, por ejemplo, si no llega al cerebro podemos tener un infarto cerebral, un ictus cerebral, si no llega a los ojos podemos tener problemas de ceguera, si no llega al propio corazón podemos tener infarto o angina, si no llega a los riñones podemos tener problemas de infartos renales y de insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Luego, Julio, muy oportuna la pregunta, vivimos lo que duran nuestras arterias y nuestras arterias, si nosotros las cuidamos, podemos vivir con ellas muchos años en un estado de salud perfecto. Estamos hablando con el doctor don Ignacio Coello, cardiólogo con muchísima experiencia en el mundo de la cardiología. Un placer escucharle porque habla de forma sencilla, que es lo que queremos, que si usted no es médico pueda entender pues todas estas cosas que parece que aquí en la universidad, pues no, y que va mucho en el tema de nuestra propia salud. La siguiente pregunta que le quiero hacer al doctor Coello es, ¿qué hace que nuestro corazón no funcione bien? Doctor Coello. Pues nuestro corazón puede no funcionar bien porque hay un problema del músculo, que es el que recoge la sangre y la bombea. Puede no funcionar bien porque fallen válvulas. En el corazón hay 4 válvulas y las válvulas a veces pueden estrecharse y producirse estenosis o a veces pueden no cerrar bien y se produce insuficiencia. Puede haber un problema del sistema eléctrico que hace que el corazón se contraiga de una forma rítmica, 60 o 70 latidos por minuto. Estamos hablando de las llamadas arritmias, es decir, la pérdida del ritmo. Hay arritmias benignas que no tienen ninguna importancia y que no tendríamos por qué preocuparnos en absoluto. Y luego hay arritmias que pueden ser malignas y que pueden amenazar a la vida, como puede ser las arritmias ventriculares o la fibrilación ventricular, que puede hacer que una persona pueda fallecer súbitamente o bruscamente con una muerte súbita. Por otro lado, lo más frecuente y es la causa mayor de mortalidad en países occidentales y en sociedades desarrolladas son las enfermedades de las propias coronarias. Es decir, la pregunta que antes contestamos de la arteriosclerosis, en las propias coronarias, es decir, en las propias arterias que nutren el corazón. Coronarias
viene el nombre de que como una corona son unas arterias que rodean el corazón. Pues esas arterias coronarias pueden sufrir de arteriosclerosis, son las primeras arterias que salen de la aorta y por tanto no pueden llevarle la sangre de una manera adecuada a un órgano que no para de trabajar, como antes comentábamos, durante las 24 horas del día y durante toda la vida. Ese órgano no guarda reposo, está constantemente trabajando y como consecuencia de eso puede aparecer angina de pecho, puede aparecer infarto de miocardio o pueden aparecer cardiopatía coronaria, que como te digo es la primera causa de morbilidad y mortalidad después de los accidentes de tráfico y después del cáncer. Es decir, estaría dentro de las llamadas 3C, circulación, circulación del aparato cardiovascular, circulación de tráfico y cáncer. Son las tres grandes epidemias, los tres grandes jinetes del apocalipsis hoy día de enfermedades en nuestro medio. Existen unos factores de riesgos cardiovasculares que solemos escuchar muchísimo y queremos que el doctor Coello pues incida sobre esos factores que van a influir, doctor Coello, el que exista un riesgo cardiovascular. Como antes hablábamos, hay unos factores de riesgo que no podemos modificar, pero tener información acerca de ellos nos ayuda. Uno es la edad, no la podemos cambiar, pero bueno, podemos hacernos chequeos y revisiones a determinadas edades. Otro factor de riesgo es la genética. Si yo tengo antecedentes familiares de mis padres, mis hermanos con problemas cardiovasculares, pues trataré de chequearme y cuidarme más. Y el otro es el sexo. El sexo masculino, pues parece que tiene más problemas cardiovasculares que el femenino, aunque esto está en debate. Hoy día se sabe que lo que pasa es que el sexo masculino tiene problemas cardiovasculares antes que el femenino, pero el femenino, una vez que pierde la protección hormonal con la menopausia, tiene tantos o más problemas cardiovasculares de angina o de infarto que el sexo masculino. Y de hecho hoy día un tema muy importante es el sexo y los problemas cardiovasculares, puesto que la mujer no detecta los dolores con tanta claridad, suelen ser dolores más atípicos, más vagos, son dolores que aparecen más tardíamente y cuando hacemos una coronariografía a una mujer con un problema coronario, normalmente son coronarias limpias, normales, porque la enfermedad no está en las coronarias, sino en las arterias pequeñitas, en la microcirculación que nutre el corazón. Bueno, por tanto hay tres factores de riesgo no modificables: edad, sexo y por otro lado la genética. Pero hay unos factores de riesgo modificables que son niveles de colesterol alto, consumo de tabaco, niveles de glucemia, que es la diabetes, que podemos controlar, la hipertensión arterial, el sedentarismo, el mal control del estrés, la obesidad, y que son factores de riesgo que los tenemos a la carta, es decir, porque nos da la gana y que los podemos modificar. Y lo más grave no es tener un factor de riesgo aislado, que es raro tener un factor de riesgo aislado cardiovascular, sino que normalmente hay un paquete de factores de riesgo. Es decir, solemos encontrarnos personas obesas, con tensión alta, con diabetes y con consumo de tabaco. Si acudiéramos a las unidades médicas, tuviéramos esas posibilidades, veremos que cada vez se habla más del colesterol. Usted ha oído hablar del colesterol muchísimas veces. Parece que incide el colesterol alto, lo dirá el doctor Coello, sobre los problemas cardiovasculares. Y sobre eso es la pregunta que le quería hacer. El colesterol, ¿qué consecuencias tiene un colesterol mantenido en el tiempo alto, un colesterol alto, doctor Coello? Lo primero que tenemos que decir que el colesterol es una grasa que está en sangre y que es fundamental para la vida. El colesterol es importante para un adecuado funcionamiento de una serie de órganos y el problema es que realmente las cifras de colesterol estén por encima de lo que se consideran valores normales, porque cuando el colesterol está por encima de los valores que debería de estar y que además vemos que en los últimos décadas cada vez el colesterol en la población de sociedades avanzadas, de sociedades industriales avanzadas, cada vez la cifra de colesterol hemos tenido que ir poner unas barreras más tope, porque cada vez el colesterol realmente es más alto por una sociedad tan sedentaria, con unas modificaciones de hábito de vida, de dieta rápida, más grasa, más comida enlatada, etcétera. Pues cuando las cifras de colesterol están altas, el colesterol se deposita justamente en las paredes de las arterias. El colesterol es igual que una especie de barrula que se forma alrededor de una cañería o de una acequia cuando
cuando estamos haciendo fontanería, pues el colesterol lo que va a hacer es favorecer la arteriosclerosis, iniciarla, y por otro lado potenciarla, incluso llega a complicarla, y al final lo que va obstruyendo la arteria progresivamente hasta que la tapona, y todo lo que no llegue de sangre por detrás de esa arteria, pues lo que va a producirse es la muerte de los tejidos, infarto de miocardio o de cerebro o de riñón. Pregunta obligada, evidentemente, que tiene que ver con el colesterol, y es lo que le vamos a preguntar al doctor Coello. ¿Cómo se debe tratar el colesterol alto, doctor Coello? Lo primero, una vez que lo hemos diagnosticado, que es muy sencillo saber si tenemos el colesterol alto con una analítica, es modificar un poco los hábitos de vida, llevar una alimentación más sana con frutas, verduras, ensaladas, pescado, evitar grasas animales en la medida que se pueda, cuidar un poco la alimentación, no abusar de mantequillas, de quesos, etcétera, hacer un poco más de ejercicio, y si a pesar de una dieta adecuada y no me gusta decir la palabra dieta, de una alimentación adecuada, donde además nuestros antepasados ya tenían esa alimentación, que es lo que llamaríamos dieta mediterránea, o en Canarias la dieta atlántica, las cifras de colesterol siguen altas. Existe un arsenal terapéutico de medicamentos como las estatinas o medicamentos como el ezetimibe, o una serie de fármacos que pueden hacer que las cifras de colesterol se reduzcan drásticamente y las llevemos a la normalidad. Vamos a hacer un momentito, un receso, nada, un momento para descansar un poco y seguiremos hablando. Si usted se acaba de incorporar ahora mismo, estamos hablando con el doctor don Ignacio Coello, doctor en medicina, adjunto al servicio de cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Volvemos enseguida. Bueno, pues seguimos con todos ustedes. Sean bienvenidos a este proyecto de salud en el que somos tremendamente ambiciosos, entrevistando a los mejores especialistas del país. Canadá, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, donde usted quiera, se habla de esto mismo que ustedes están escuchando ahora mismo. La forma de tratar las patologías o de prevenir las enfermedades del corazón es así. Y yo agradezco al doctor don Ignacio Coello que me dé esta posibilidad de pedagogía cardiológica, permítanme que lo diga así, para intentar llevarles a todos ustedes la posibilidad de entender ¿qué es esto de las enfermedades que tienen que ver con el corazón? Me gustaría hacer una pregunta sinceramente de estas sencillas, pero que nos hacemos muchísimo. ¿Tenemos todos el corazón igual? Tengo un corazón en la mano, veo la complejidad del corazón y me gustaría preguntarle, doctor Coello, ¿este corazón es exactamente igual que el mío, igual que el suyo, igual que todas las personas? Muy bien, es una buena pregunta, y evidentemente, gracias a Dios, el corazón de todas las personas es igual, porque si no, ya la cardiología, que ya de por sí es complicada, pues lo sería mucho. Lo que pasa es que el corazón de una persona puede estar sano o puede estar enfermo. Y normalmente, pues el corazón, que es así como lo vemos por fuera, y más vale una imagen que mil palabras, esto es una maqueta para que los pacientes pues puedan ver un poco cómo es la estructura muscular, que estaría envuelta por una membrana que es el pericardio, y cómo pues tenemos una gran masa muscular que son los ventrículos, detrás estarían las aurículas y una serie de vasos que entran y salen del corazón. Pero bueno, básicamente estamos en el tercer milenio, en el año 2012, y todavía hasta la fecha hemos llegado a la luna, volamos, llamamos por teléfono, tenemos tecnología punta, pero hasta la fecha no existe un corazón artificial que dé la misma prestación que el corazón con el que nosotros nacemos, y ese regalo tan maravilloso que tenemos en el pecho que nos ponen nuestros padres. Por tanto hay que cuidarlo. Vamos a seguir avanzando. Recuerden que estamos haciendo de forma secuencial, ir entendiendo esto de las enfermedades que pueden dañar nuestro corazón. Hay una patología, no sé si es una enfermedad, nos la dirá el doctor Coello, que es la hipertensión. Yo he escuchado muchas veces el asesino silencioso. Doctor Coello, ¿cómo incide este asesino silencioso, esta hipertensión, en enfermar todavía más el corazón? Como bien has dicho, Julio, la tensión alta, llamada hipertensión, todo lo que en medicina sea hiper es mucho, y todo lo que en medicina sea hipo es poco. Hipertensión, tensión alta; hipotensión, tensión baja,
¿Cuáles son los valores de tensión normal? Pues la máxima debería de estar entre 120 y 140 milímetros de mercurio y la mínima debería estar entre 70, 80, 85 milímetros de mercurio. Cuando los valores de tensión están por encima de esos niveles, bien la tensión máxima o la tensión mínima, de manera sostenida, hablamos de que hay hipertensión. Y la hipertensión realmente es un asesino silencioso porque muchas veces no la notamos, no la percibimos, pero va produciendo un daño en nuestras arterias y en una serie de órganos llamados órganos diana, como el cerebro, la retina, el propio corazón o los riñones, de tal manera que la tensión llama la atención y la va perpetuando progresivamente. Por tanto, es importante que nos hagamos un chequeo ocasionalmente, periódicamente. Es más sencillo tomarse la tensión y saber las cifras que ver la presión de las ruedas de nuestro coche, y si la tensión está alta, pues tratarla. Tratarla porque la hipertensión es un factor de riesgo realmente terrible, que además hace que los otros factores se potencien, no solamente por el daño que produce en órganos diana, el daño que produce en las propias arterias, sino en el corazón. El corazón empieza a sufrir una situación donde tiene que trabajar más, tiene que engrosarse, tiene que hipertrofiarse para poder vaciarse contra unas arterias que tienen la presión alta, y como consecuencia tiene que consumir más oxígeno. Además, las coronarias empiezan a afectarse, con lo cual entramos en una situación que es un círculo vicioso de, por así decirlo, sería el principio del fin. Es decir, podemos llegar a una situación de insuficiencia cardíaca o descompensación cardíaca por algo tan absurdo como unas cifras de tensión arterial que estaban un poco altas, que las podíamos haber detectado, que las podíamos haber controlado perfectamente, las podíamos haber prevenido y haber evitado toda esa escala de daño cardiovascular. Pues de forma sencilla, como explicaba el doctor Coello, una cosa compleja que muchísimas veces no la podemos entender, y creo que la hemos entendido sencillamente, y sobre todo las consecuencias de mantener una hipertensión alta en el tiempo. ¿Cómo tratar esa hipertensión, doctor Coello? Pues realmente el tratamiento es fácil, y de hecho yo siempre le digo a los pacientes que el mejor médico es el propio paciente. Una vez que sepamos que tenemos la tensión alta, lo que debemos de hacer es evitar el consumo de cloruro sódico, de sal, puesto que la sal aumenta la resistencia y puede aumentar la tensión arterial. Por otro lado, si estamos con sobrepeso, deberíamos de bajar peso. Si bajamos por kilo de peso que bajemos, podemos reducir milímetros de mercurio de tensión arterial. Comenzar a hacer ejercicio, un ejercicio dinámico, aeróbico. El ejercicio produce una vasodilatación, hace que disminuya la resistencia, hace que se regule mejor la tensión. Produce liberación de sustancias como son la serotonina, endorfinas, sustancias que muchas veces están en los psicofármacos para que nos encontremos mejor anímicamente. Pues eso lo podemos conseguir simplemente haciendo ejercicio. Y que, si con esas medidas de modificación de hábitos de vida la tensión arterial no se controla, tenemos una batería de fármacos hoy realmente muy potentes, muy útiles, de varias familias. Podemos darlos solos, los podemos dar asociados, con los cuales la tensión la podemos regular perfectamente y ponerla en rango absolutamente normal. Hay varias familias de fármacos tremendamente potentes, donde están los diuréticos para orinar más, donde están fármacos vasodilatadores para que las arterias se expandan más, donde están fármacos que bloquean sustancias que el riñón libera y que pueden producir tensión arterial, como son antagonistas a los receptores de la angiotensina o fármacos llamados inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, etcétera, etcétera. Pero hay recursos terapéuticos más que sobrados para regular un factor de riesgo que puede llevar a la muerte y que lo tenemos porque nos da la gana. Es un factor de riesgo a la carta. Bien, hemos hablado del colesterol, hemos hablado de hipertensión y ahora vamos a hablar de una enfermedad complicada que decía el doctor Coello, como bien ha comentado con la hipertensión, que se puede controlar y que sus consecuencias pueden ser mínimas, que es la diabetes. Vamos a ver qué pasa con la diabetes y el corazón, porque hay una relación directa y porque muchas veces el paciente diabético puede terminar con problemas importantes en el corazón. ¿Qué pasa con la diabetes y sus consecuencias, doctor Coello? Pues como habíamos comentado anteriormente, la diabetes es una enfermedad dulce con cifras de glucemia altas en sangre, pero de consecuencias muy amargas. Porque la diabetes es una enfermedad que se origina como un problema metabólico, es decir, nuestro páncreas no produce insulina de forma adecuada, pero es una enfermedad que al final lo que va a producir son tremendos problemas cardiovasculares. Uno de ellos pues la insuficiencia cardíaca,
o es los problemas coronarios. Hay dos tipos de diabetes, uno sería la diabetes infanto-juvenil en edades tempranas de la vida, que se trata normalmente con insulina, y luego la diabetes más habitual que estamos viendo hoy día, que es la diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, la diabetes del hombre o la mujer obesa, que no comen adecuadamente, que no hacen ejercicio de forma adecuada y que tienen normalmente un perímetro abdominal aumentado y en cierta manera produce una situación de resistencia a la insulina, es decir, que la poca insulina que produce el páncreas no se absorbe por las células. Esa diabetes la podríamos controlar con una dieta adecuada, la podríamos controlar haciendo ejercicio, probablemente el mejor fármaco hipoglucemiante es el ejercicio físico, y por otro lado existe una batería de fármacos potentísimos donde tenemos en primera línea hoy día fármacos como es la metformina o sitagliptina, etcétera, que son fármacos capaces de regular perfectamente las cifras de glucemia. Pero además del fármaco tenemos que contar y decirle al paciente, usted es el mejor médico. Usted tiene que ser responsable de su glucemia. Usted se la puede autocontrolar. Usted tiene ya unos aparatitos que puede saber cuáles son sus glucemias y tiene que saber cuál es el rango de glucosas que usted debería de tener. Controle su dieta, haga ejercicio y aquí hay una batería de fármacos que como una escalera vamos a ir subiendo de menos a más hasta que usted quede perfectamente regulado. Y si usted quiere, lo conseguiremos. Yo creo que el doctor Coello lo ha dicho, pero yo no obstante voy a puntualizar cómo tratar esa diabetes. O sea, hoy existe, ya lo ha comentado usted, existe un arsenal terapéutico importante y se puede controlar esa diabetes para que no produzca consecuencias en el corazón y en otros órganos, ¿no? Se puede controlar, evidentemente, pero te vuelvo a decir que es una enfermedad problemática porque tenemos que comer 3 veces al día, porque muchas veces hay comidas sociales, porque muchas veces el cuerpo nos pide algo que no debemos de comer, porque vamos a una gran superficie comercial a comprar y vemos una serie de productos que deberíamos de evitar si somos diabéticos. Es decir, una enfermedad que requiere una gran motivación y fuerza de voluntad para controlar la alimentación, para por otro lado hacer el ejercicio adecuado y luego el adecuado seguimiento terapéutico. Pero si como un trípode en la diabetes se regula la alimentación, el ejercicio y el tratamiento, desde luego podemos conseguir unos beneficios espectaculares y un control adecuado del problema. En nuestro caminar, después de muchísimos programas y muchos especialistas, de lo que vamos a hablar ahora nos han dicho siempre que es una enfermedad. A mí me gustaría saber qué dice el cardiólogo, qué dice el doctor Coello sobre la obesidad. ¿Es la obesidad una enfermedad y además puede también incidir, como otras patologías, enfermando nuestro corazón? A ver qué nos dice el especialista. Doctor Coello, la obesidad, ¿qué opina usted de eso? Pues la obesidad o el sobrepeso realmente es un problema cardiovascular. De hecho, hoy día tenemos unos índices de perímetro de cintura que por encima de determinado índice ya en el hombre y en la mujer podríamos decir que hay factor de riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el tema de la obesidad? Pues que probablemente vivimos en una sociedad que nunca hubo más gimnasios que actualmente, pero en cambio tenemos una cantidad de personas con sobrepeso como nunca lo habíamos visto y en países tremendamente desarrollados como Estados Unidos pues vemos unos niveles de sobrepeso además espectaculares de obesidad mórbida. ¿Dónde está el problema? Pues yo pienso que es un problema educacional, es un problema que desde pequeños los niños no se educan a comer más frutas, más verduras, más ensaladas. Ahí está el doctor Valentín Fuster con su programa de Barrio Sésamo, cambiándole el nombre del monstruo de las galletas, cambiándole el nombre a Coco, que se llamaba el monstruo de las galletas y que las galletas sabemos son muy hipercalóricas, por el monstruo de las manzanas. Es decir, desde pequeños tenemos que educarnos a comer más frutas, más verduras, más ensaladas, comer como comían nuestros antepasados y mantener esa cultura. Hoy día vivimos la cultura de comida rápida, de cultura enlatada, de fritangas, bueno, y cuántos comercios y locales hay de comidas que dan un regalito a los niños, no voy a decir el nombre comercial, pero que sabemos que lo que comen o lo que lo toman ni sabemos lo que tiene dentro. Por otro lado, no se hace el ejercicio adecuado. Llega el Día de Reyes y hace 15 o 20 años pues estaban los chiquillos con un balón, con una bicicleta,
con mixtos en la calle, había una algarabía, y hoy día llega el Día de Reyes y parece que ha caído la bomba atómica. No oímos a los niños están detrás de un ordenador, de una computadora, de una PlayStation, es decir, sentados en un sillón y practicando ese deporte que cada vez más internacional, que se llama sillón ball, o levantamiento de vídeos, es decir, actitudes absolutamente sedentarias. Entonces, el llevar una alimentación inadecuada en una población sedentaria, y estamos hablando de la infancia, hace que desde niños estemos viendo ya unos problemas de obesidad muy importantes y que deberíamos de cambiar una serie de connotaciones de nuestra sociedad, de hábitos culturales, cambiar pues, una serie de aspectos para evitar que se llegue a la obesidad. Y cuando ya tienes delante una persona obesa y con sobrepeso, dice, aquí estoy yo, pues decirle, oiga, mire, usted es el que tiene que bajar peso. ¿Y cómo lo vamos a hacer bajar peso? Pues bueno, hay que empezar a hacer ejercicio. El ejercicio hace que la grasa desaparezca. Igual que la nieve se derrite con el sol, el ejercicio derrite la grasa. Hay que hacer ejercicio y por otro lado hay que llevar una alimentación equilibrada. Por lo pronto estamos en ese punto. Por otro lado, hoy día no hay ningún fármaco que ayude a bajar peso, ni ninguna dieta que ayude a bajar peso, porque las dietas ninguna funciona. Si no habría una sola dieta, no habrían 20.000. Lo que hay hoy día es sentido común y aceptar una alimentación sana y el ejercicio. Y después en las obesidades mórbidas podemos jugar con técnicas como puede ser el balón intragástrico o como puede ser cirugía bariátrica, esa cirugía que corrige un poco el tamaño del estómago para ayudar a bajar peso, etcétera, etcétera. Me encanta hacer este programa porque decimos con la boca grande, abierta y con jactando, ¿no?, de que seguimos el método científico. El doctor Coello pues está diciendo cosas tan claras que nos puede hacer reflexionar pues, para no gastarnos el dinero y acudir a verdaderos profesionales para solventar el problema de salud. Hacemos el segundo receso y último para ya coger la recta final que hoy depara este programa tan extraordinario que estamos haciendo con el doctor don Ignacio Coello, y que yo le agradezco la forma sencilla con la que nos está hablando y entendiendo esto para poder tener las cosas más claras con este órgano extraordinario que es nuestro corazón. Volvemos enseguida. Bueno, pues seguimos. Estamos aquí con ustedes aprendiendo sobre lo que tenemos que saber sobre el tema del corazón, patologías, cómo debemos de funcionar, qué podemos hacer aquellas personas que no somos médicos. Y por tanto hemos elegido al doctor don Ignacio Coello García, adjunto al servicio de cardiología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Y en recta final ya tenemos que hablar de algo que está haciendo un estrago increíble en nuestra sociedad y a ver cómo incide este producto en nuestro organismo y sobre todo en el corazón. Y estoy hablando del tabaco, el tabaquismo, doctor Coello. Cuéntenos algo sobre eso. ¿Qué opina usted sobre el tabaquismo y las enfermedades coronarias? Lo primero es decir que desgraciadamente un 30% de nuestra población consume tabaco, tiene el hábito tabáquico, y el tabaco es un promotor, es un inductor de la arteriosclerosis, la potencia, la complica, puesto que no solamente favorece que la arteria se endurezca, sino que se rompa la placa y además es protrombótico, es decir, favorece que se formen pequeños coágulos que obstruyan la arteria. El tabaco realmente es una adicción a una serie de productos que tiene dentro el cigarrillo, que ya no sabemos ni lo que son, porque eso solamente lo sabrán en la fábrica, pero sí sabemos que una cosa que tiene es la nicotina, y que la nicotina produce una adicción tremenda, que uno necesita el consumo de ciertos chutes de tabaco para realmente no tener lo que se llamaría mono o un síndrome de dependencia. Y lo primero es reconocer que el consumo de tabaco es tremendamente negativo para nuestra salud, no solamente para el aparato cardiovascular, que hace que no se regule bien la tensión, que puede producir arritmias cardíacas, que puede producir problemas coronarios, que puede producir trombosis coronaria, sino que es malo para nuestra garganta, causa número 1 de cáncer de laringe, que es malo para nuestros pulmones, causa número 1 de cáncer de pulmón, etcétera. Además existe una persona alrededor de la persona que fuma, que es el que no fuma, el fumador pasivo, y que se está fumando un 25% de ese cigarro. Hoy día, afortunadamente, en España ya las cajetillas de tabaco indican claramente el efecto negativo que tiene el tabaco sobre la salud, incluso con imágenes,
y lo que tenemos que conseguir es que el fumador se convierta en un fumador disonante, es decir, que ya no solamente sepa que el tabaco es malo, sino que se plantee dejarlo. Y en ese momento, pues ayudarlo potenciando esa actitud de retirada de tabaco, por otro lado el fomentar actividades deportivas, por otro lado el ir fortaleciendo la conducta para ir a hacer una retirada de tabaco progresiva. Y lo que es una desgracia es que cuando una persona nos aparece por el hospital con una masa pulmonar, dígase un cáncer de pulmón, o nos viene con un infarto de miocardio o una arritmia severa, cuando dice, ahora no voy a fumar más. Es decir, en un momento ya tremendamente negativo en el arco de la salud, en una situación crítica, ahora no voy a fumar más. Vale, muy bien, siempre dejar de fumar es importante, pero es que hemos perdido todo este arco y ahora estamos haciendo prevención secundaria. Entonces tenemos que incidir más en las personas antes de que lleguen a tener un problema cardiovascular serio, de que el consumo de tabaco es tremendamente negativo para su salud. Después de lo dicho, de lo que ha dicho el doctor Coello, la pregunta es, ¿estás obligada? ¿Cómo podemos modificar estos hábitos? ¿Cómo podemos modificar otros hábitos para intentar no enfermar el corazón o que haya una recuperación de posibles patologías que tienen que ver con el corazón? ¿Es fácil esto, doctor Coello? ¿Se pueden modificar hábitos de vida y sentirnos bien y vivir con plenitud? Desde luego que sí. Lo primero es la información. Cuanto más información tenemos de algo, más lo queremos. Cuanto más sabemos de algo, más lo valoramos. Cuanto más sabemos de lo importante que es nuestra salud y nuestro aparato cardiovascular, más aplicaremos la información como la que tú estás dando en este programa, Julio. Y hay dos cosas que no valoramos hasta que las perdemos en la vida. Una de ellas es la libertad y otra es la salud. Y es triste que cuando perdamos la salud nos demos cuenta de que ahora es cuando me voy a cuidar. Pues no, tenemos que empezarnos a cuidar justamente cuando tengamos salud, no cuando estamos bien, porque lo importante es que estemos bien ahora y cuando tengamos 70, 80 o 90 años, que tengamos calidad de vida y cantidad de vida. Y teniendo una información de las cosas que nos pueden enfermar, que lo hemos hablado a lo largo de este programa, es decir, un adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular, desde luego vamos a tener un órgano tremendamente agradecido como es el corazón. Yo siempre digo que es como un balón de fútbol que aguanta hasta patadas. Es un órgano tremendamente agradecido si lo cuidamos, pero muy traicionero si lo abandonamos y despreciamos los síntomas y las manifestaciones en forma de palpitaciones, de arritmias, tensión no controlada, colesterol no controlado, sedentarismo, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes, si siguen estos programas, verán que yo al despedirme siempre les digo mucha salud y que tengan buenos pensamientos. Esto es una frase que le escuché una vez al doctor Coello, no es mía, es de él. Yo la copié, la hice mía y siempre lo digo. Porque la siguiente pregunta tiene que ver con el corazón y las emociones, los pensamientos, la forma de vivir. Doctor Coello, esto es muy importante también para no enfermar el corazón. Muy importante, hoy día sabemos que la mente y los pensamientos y el corazón y el aparato cardiovascular están tremendamente unidos. En situaciones de estrés sostenido o de estrés crónico, como hoy día se vive mucho en nuestra sociedad, o un mal manejo del estrés y de las emociones, ira, rencor, rabia, pues va a hacer que tengamos problemas de tensión arterial alta, va a hacer que se secreten una serie de sustancias como son las catecolaminas que haga que se produzcan pálpitos, arritmias, etcétera. Y en cambio, si podemos llegar a revertir esa situación a través del ejercicio físico, a través de saber delegar, a través de saber hacer compartimientos del trabajo haciendo las cargas poco a poco, a través de conseguir trabajar con técnicas de respiración o con técnicas como puede ser traídas de Oriente, como es el tai chi o el yoga o la meditación, pues son una serie de procedimientos que pueden hacer que en cierta manera tengamos calma mental, porque esas tormentas mentales que a veces tenemos, que no nos dejan dormir por la noche, que nos producen dolores de cabeza, que nos desordenan los pensamientos y que a la vez hace que uno necesite consumo de estimulantes para mantenerse al 100%, como es café, tabaco, etcétera, pues a la larga lo único que va a hacer es dañar nuestro aparato cardiovascular. Entonces, teniendo unas
emociones, que las sepamos reconocer y teniendo una mente y unos pensamientos ordenados o saber cómo ordenarlos, pues nos va a ayudar mucho al aparato cardiovascular. Si todos los días cuando nos bañamos nos peinamos el pelo, nos peinamos, nos ponemos bien, nos ponemos guapos, ¿por qué no nos peinamos también nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, de tener una visión pues optimista, positiva en la vida, ante las cosas buenas y ante las cosas malas también ver que puede ser una fuente de aprendizaje, una fuente para superarnos y que probablemente lo que hoy día nos está preocupando tanto, dentro de 5 años, sea un motivo de sonrisa y de risa, digamos, fíjate tú, aquello me preocupó en aquel momento. Es decir, que todo es relativo en la vida. Vamos a hacer la última pregunta al doctor Coello y con eso seguramente él pues, va a hacer un resumen de lo que ha sido todo el programa. Hemos ido elaborando una serie de parcelas, una serie de áreas para ir entendiendo las patologías que tenían que ver, que incidían en la enfermedad en el corazón. Se ha hablado de forma clara, yo creo que lo hemos entendido. Y ahora sería un resumen. Y esa sería la última pregunta que yo le haría al doctor Coello. Doctor Coello, la receta para que nuestro corazón dure 100 años, ¿cuál debe ser? Esa es una receta fantástica y básicamente es llevar es sentido común, llevar una alimentación sana, más frutas, más verduras, más ensaladas, más pescado. Básicamente es una vida más activa, la vida es movimiento, evitar el sedentarismo, evitar el sobrepeso. Ver si tenemos algún factor de riesgo fácil de detectar, como son cifras altas de colesterol en sangre, problemas de glucosa alta en sangre, la tensión alta en sangre, es decir, hipertensión y regularla adecuadamente. Evitar el consumo de tabaco. En la mujer, saber que si está consumiendo anticonceptivos o una vez que entre en la menopausia, está embarazada, debería de hacerse un chequeo, una valoración. En el varón, saber que por encima de los 45 años de edad debería hacerse un chequeo y saber que está todo bien y si tiene cualquier síntoma de mareos, de pérdida de conocimiento, disconfort en el pecho, acudir al especialista. Si lleva una medicación, no abandonarla y si tiene problemas con ella, pedir consejo al especialista y tener una actitud positiva en la vida, de saber controlar las situaciones de estrés, las emociones y saber que siempre cuando haya un problema ir a buscar la solución y no esperar a que el problema se resuelva solo, porque en el corazón la ley de Murphy se aplica, cuando algo va mal irá peor. Doctor Coello, nos despedimos dándole las gracias de corazón, nunca mejor dicho, por esta amabilidad que ha tenido usted de permitir que le hayamos hecho una entrevista sobre las patologías y sobre el tema del corazón. Así que muchísimas gracias y si quiere decir usted alguna cosa más, ahí tiene usted la cámara. Pues nada, gracias a ustedes por este programa de información y divulgación. La información es la mejor manera de evitar la enfermedad y felicitarte a ti, Julio Afonso, por este magnífico programa. Muchas gracias. Que lo disfruten, amigos y amigas. Muchísimas gracias. Pues seguiremos en esta línea trayendo a los mejores especialistas que tenemos en Canarias. Sean felices y, como decimos, que tengan ustedes buenos pensamientos. Adiós.